Quiero entonces agradecerles a todos su interés en este tema y que nos estén acompañando el día de hoy, a quienes amablemente están aquí y también a quienes se encuentran desde la virtualidad. Estoy segura de que van a disfrutar esta conversación, pues nos acompañan invitados con mucha experiencia y gran preparación en el mundo de la nutrición. Les presento entonces a nuestros invitados. Desde España nos acompaña Jennifer Jolinatti, licenciada en nutrición egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en microbiota intestinal, dieta y ciencias del deporte, magíster en nutrición y ciencias del deporte y magíster en obesidad. Paula Molina Cabrera, quien es también licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Central de Venezuela y especialista en Bolívar, además certificada en nutrición deportiva y actualmente nutricionista clínico en la Clínica Santiago de León. Y por último, pero no menos importante, Juan Pablo Vázquez, licenciado en nutrición de la Universidad Central de Venezuela, especialista en fisiología del ejercicio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, quien es además facilitador de la asignatura Nutrición y Deporte en la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCB, profesor de la asignatura Actividad Física, Salud y Calidad de Vida en la Universidad Simón Bolívar, profesor invitado del posgrado de Nutrición Clínica de la Facultad de Medicina de la UCB y asesor de Ciencia y Educación del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte, el GSSI. Así que bueno, aprovechemos esta oportunidad. Les agradecemos por estar aquí nuevamente. Comenzar entonces con esta conversación. Voy a sacar las preguntas de los acusados. Bueno, antes de comenzar, disculpen, quiero comentarles que al finalizar vamos a tener un espacio para preguntar, ¿ok? Para las dudas que se puedan suscitar de esta conversación. Y para ello, pues, un micrófono aquí. Ok. De todas formas, bueno, cuando traigan el micrófono ya sabrán que ese micrófono va a ser para aclarar sus dudas. Bueno, bienvenida Jennifer, que estás conectada por allí. Gracias por esta invitación. Gracias. Vamos a comenzar con una pregunta que quizás puede ser un poquito polémica, pero yo creo que tenemos algo de respuesta para ello. ¿Qué creen ustedes que falta en Venezuela en términos de educación alimentaria? Vamos a ver, Juan Pablo. Bueno, yo puedo empezar, pero se supone que las damas deben ir primero, ¿no? Es lo que me enseñaron cuando yo estaba chiquito. Es así, Juan Pablo, pero es que te escogí por años de experiencia. Ah, los viejos van primero. Solo es. No hay ningún problema. Yo creo que lo que falta en Venezuela en materia de educación es jugar en igualdad de condiciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Mi área de trabajo es fundamentalmente en la nutrición deportiva y por hablar solo de un aspecto que genera mucho interés en las personas, que son los suplementos nutricionales. En el año 2020 las ganancias de los suplementos nutricionales fueron de 140.000 millones de dólares y se espera que eso continúe creciendo a un ritmo de un 9% anual. Si nos vamos a la localidad, los seguidores en Instagram del Instituto Nacional de Nutrición son como 4.000 personas. Los seguidores de Sasha Fitness, que es una vendedora de suplementos, son casi 5 millones. Entonces, yo creo, cuando hablo de jugar en igualdad de condiciones, es buscar agencias publicitarias que ayuden a difundir la información. La principal fuente de información de los muchachos interesados en la nutrición deportiva es Instagram, son las redes sociales, no son los profesores de nutrición, no son las instituciones de salud. Michelle Lewin tiene más seguidores que la OMS. Una venezolana que compitió en una modalidad del fisicoculturismo que es fitness, tiene casi 15 millones de seguidores. Tiene más seguidores que la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de alguna manera, estos influencers, como llaman hoy en día los muchachos, tienen una posibilidad de acceder a un mayor número de personas. En algo estamos fallando, digamos, la parte de la ciencia. Y yo creo que hay que apoyarse en la publicidad
Ahorita el venezolano que está más nombrado es Miguel Cabrera. Pero si, por ejemplo, queremos fomentar la lactancia materna, hay que ver, bueno, yo no soy publicista, pero en principio mujeres en edad reproductiva. ¿Cuántas de ellas saben quién es Miguel Cabrera? ¿Cuántos de ellas les interesa saber? A lo mejor es al 30%, entonces esta imagen no nos sirve para eso. Hay que buscar apoyo en quienes saben divulgar el conocimiento. El conocimiento lo vamos a generar, digamos, la parte científica, por decirlo así, los técnicos. Pero la manera de llegarle a la gente, también hay quienes son expertos en eso. Entonces hay que buscar, como dicen los publicistas, cuál es el target, quién le puede, a lo mejor será, no sé, Yulimar Rojas, a lo mejor las mamás que amamantan sí escuchan, o si están pendientes de lo que hacen por hablar de venezolanas, o la misma Michelle Lewin, decirle, oye, vale, si te siguen 15 millones de personas, necesitamos que en Venezuela las madres amamanten más, tú nos puedes ayudar, ¿cuántos nos cobras por una asesoría? ¿Tú quieres ser la imagen? Así de sencillo, ¿sabes? No podemos pretender que del Instituto Nacional de Nutrición, por nombrarla el organismo oficial, se llegue a todo el mundo si ellos no lo están haciendo bien. Si nos guiamos por el número de seguidores, son como 4.000. Es así. ¿Tú qué quisieras agregar, Pablo? Bueno, viendo el enfoque de Juan Pablo, es cierto la parte de adquirir información, pero no, justamente a veces no es fiable esta información, porque va enfocada a algo, quizás a veces hasta a vender, y está en la contraparte de la realidad. Entonces, yo veo algo en redes que me da una información, pero cuando yo voy a mi realidad quizás no tengo acceso a ella. Ahorita los números, escuché recientemente un informe en cuanto a la desnutrición, cómo ha habido aumentando. Entonces es un choque que tú te encuentras con números, así como dice Juan Pablo, de productos, pero entonces tú te vas a la realidad de la población y más bien ves el difícil acceso a los alimentos. Entonces, si bien es cierto que hay una calidad económica y de acceso, desde la asesoría y la educación nutricional podemos brindarle a estas personas mejores elecciones para que puedan complementar con lo que tienen una alimentación menos que cubra sus requerimientos, sobre todo en la parte infantil. El consumo de carbohidratos es altísimo y de proteínas es mínimo. Entonces, es asesorarlos, mira, si es una vez al día, ¿cuánto entonces? Y darles quizás ese apoyo desde la parte de la educación, porque los contrastes son impresionantes. O sea, Sí, fíjate entonces, que... ahí es donde la educación, ¿qué falta? Bueno, quizás ir a dar más educación a esas poblaciones donde se han visto afectadas, ojo, y no es de ahorita, eso viene de hace muchos años. Sí, Eso tiene muchísimos años y bueno, cuando nosotros hacíamos pasantías rurales, eso era parte de nuestra labor para esas comunidades. Uno iba hasta allá y evaluaba a los niñitos, le daba orientación a las mamás. Ahorita desconozco si eso sigue existiendo. Es así. Y siempre nosotros vemos mucha información, ahora que Juan Pablo toca el tema de las redes. Vida saludable, estilo de vida saludable, alimentación saludable, que en algunos aspectos podemos pero también hay otras cosas que no son ciertas. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué es un estilo de vida saludable? A ver, Jennifer que nos acompaña. A Jennifer no le preguntamos mucho el tema de Venezuela porque sabemos que tienes muchos años, aunque es venezolana, tienes muchos años fuera del país. Un estilo de vida saludable, Jennifer. Mira, un estilo de vida saludable debe incorporar varios pilares, ¿ok? Porque no es solo la alimentación. Sabemos que la alimentación juega un papel imprescindible, ¿no? Pero también debemos recordar que lo que es la actividad física es de vital importancia porque el sedentarismo puede ser relacionado con diversas patologías. Entonces, un estilo de vida saludable debe incluir una buena alimentación, una alimentación saludable, que seguramente lo vamos a hablar más adelante, la actividad física, manejo del estrés, ya que esto también nos puede afectar de forma negativa a nuestra salud. También dormir bien,
porque si nos olvidamos, si estamos alimentándonos bien y no estamos durmiendo bien, eso también puede tener un impacto negativo sobre nuestra salud y bueno, también evitar sustancias que generen adicción. ¿Ok? Entonces yo pienso que un estilo de vida saludable debe incluir todos estos pilares, no olvidarnos de ninguno, porque uno, con la falta de uno, o sea, podemos dormir bien, hacemos ejercicio y no nos estamos alimentando bien, eso a la larga nos va a afectar a nivel de salud. Entonces, desde mi punto de vista, son esos 5 pilares que debemos tener o debemos cumplir para pues tener una vida más longeva y pues por supuesto más saludable. Porque la idea no es llegar a vivir muchos años pero enfermos, sino vivir muchos más o muchos años pero saludables. Así es. ¿Qué podemos agregar allí? ¿Qué hace falta? ¿Cómo podemos nosotros llegar a eso? Es decir, realmente que estamos teniendo un estilo de vida saludable, porque hay que entender también que cuando se habla de estilo de vida estamos hablando de algo que se hace constantemente, que se hace por momentos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que hay que crear conciencia en la importancia de ambos o de los pilares que habla Jennifer. Realmente a mí todavía me impresiona día a día en la consulta el grado de obesidad que pueden alcanzar algunas personas antes de tomar la decisión de hacer algo. Y algunas simplemente, pues, le parece que eso está bien así. El hecho de que la gente no tiene la conciencia que el ejercicio no es una opción, es una necesidad. Así lo han establecido los expertos, así lo establecen los documentos. Todo adulto sano necesita, ese es el verbo que utiliza. La actividad física es necesaria. ¿Cuánto de actividad física? Bueno, al menos media hora, 5 días a la semana de caminata, si que usted no puede realizar una actividad más vigorosa, al menos 2 días a la semana de entrenamiento para fortalecer, 2 días no consecutivos, que involucren los principales grupos musculares. Menos de eso es para pasar con 10, ojo, eso es para pasar con 10, eso es lo mínimo para mantenerse sano. Y bueno, muchas personas no cumplen con eso. Bueno, con toda humildad en la Simón, yo lo que trataba de plantear, tanto esfuerzo por lograr la excelencia educativa y la realidad es que van a ser profesionales que van a durar poco. Si no hacen ejercicio, pues se van a morir jóvenes. Entonces, bueno, si se está haciendo un esfuerzo por formar los jóvenes que, bueno, que van a ser el futuro de Venezuela, que es el conocimiento, oye, se les saque bastante provecho y la única manera es que la persona dure y dure sana, como dice Jennifer. No es que viva muchos años enfermo, es que viva muchos años productivo y la única manera es haciendo actividad física, no hay otra, no hay pastilla que sustituya el ejercicio. Es una necesidad. La gente tiene que entender eso y no solo verlo como algo aburrido, como algo, digamos, de gente vanidosa que se quiere ver papeada en la playa o usar traje de baños pequeños. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Es salud. Y bueno, como muchas cosas en la vida, pues bueno, hay varias escalas. Algunos estudian para probar bachilleratos, otros quieren hacer un doctorado. Ahora, ¿quiénes? Bueno, hacen lo mínimo para estar sanos y habrá otros que sí se quieren poner su traje de baño chiquito en la playa, pues. Y eso no es criticable. Cada quien, digamos, va a cubrir, habrá quienes quieran competir en un triatlón. Y entonces ahí tendríamos que ver si eso también es salud. Es el alto rendimiento. Yo siempre he dicho que el alto rendimiento es una cuerda floja. Entrenas un poquito más y te lesionas, entrenas un poquito menos y no ganas. Así de sencillo. Eso ya es otro tema, Eso es otro mundo. pero el punto es que bueno, que hay que divulgar esto y como decía, y usar lo que la gente lee. Hoy en día son las redes sociales, no podemos continuar con los afiches. ¿Quién ve ese afiche? Sí, Sí. es muy limitado el alcance. Sí. Hay que usar medios masivos para concientizar a la gente. Yo por lo menos es como, hablando del afiche, es como la promoción se da, es como dirigida a un sector, ¿ok? Y como que no ve mucho hacia el otro sector, que realmente lo que se debería de promocionar es la prevención de enfermedades. O sea, realmente el estilo de vida, más allá de que te veas bello en la playa,
es que prevengas enfermedades, porque sí son prevenibles. ¿Okay? El llevar un estilo de vida poco saludable, mira, no como bien, no solamente por el número de veces al día, sino que incluso puedo elegir mal los alimentos que escojo para alimentarme. No duermo bien, quizás tengo un hábito de alguna bebida o hábito tabáquico, no hago ejercicio, paso horas sentados, entonces todo esto va a llevar a que posiblemente vayas a generar una enfermedad. Entonces, el estilo de vida, más que todo debería ir enfocado en que voy a prevenir enfermedades, como dice Jennifer, vivir mucho más tiempo sin tener que tomar medicación. De hecho, hay estudios, como dice Juan Pablo, que el ejercicio físico mejora muchísimo sensibilidad a la insulina, mejora muchísimo los niveles de las tensiones arteriales, o sea que es favorable, incluso si tú tienes un diagnóstico, en mejorar todas estas condiciones, y si no las tienes, por supuesto, las retrasas. Entonces, ese es lo que yo veo y trato justamente de decirle a mis pacientes, de que no es que vas a ir para la boda, de que no es que te vas a ir para la playa, sino que realmente es que vas a prevenir enfermedades y que no es un tiempo, como dices tú. O sea, no es que son un mes, 21 días, 20 días. No, Reto de 21 días. Ajá, exacto. Esto es para que, o sea, de que veas de que no vas a hacer el esfuerzo para un momento, realmente vas a hacer el esfuerzo para integrar estos nuevos hábitos a tu vida y que seas incluso ejemplo para tu familia, porque a veces hasta la familia dice, pues no le invitemos porque ella hasta allá ahora tiene que ya subir una de comida porque no puede comer tal cosa. Entonces ahí vamos, aunque bueno, si hay una visión en cuanto a la persona obesa, también hay una para aquella que quiere, o sea, quizás desviarse un poco de la tendencia o familiar o cultural. Entonces, es eso, mira, puedes hacer el ejemplo, pero cuando te veas estelar y espectacular, con tu piel fabulosa, tu pelo lindo, te van a decir, ay, pero ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, ven acá, yo te cuento qué estoy haciendo. Hago lo mismo. Pero desde hace más de 20 días, o sea, yo hago esto desde hace un año, y por eso es que estoy así y voy a seguir así. Entonces, esa es más que todo la visión que yo trato de decirle a mis pacientes que llegan, porque llegan, mira, yo quiero, son tantos kilos y en cuánto tiempo los rebajo. Yo digo, ajá, sí, los puedes rebajar, el asunto es que los mantenga. Para allá vamos a ir. Para allá vamos a ir. Por ahí, perdón, el paréntesis, un poquito lo que le digo yo a veces a la gente, si tú te quieres ver bien, empieza de adentro hacia afuera. Si tú estás sana, te vas a ver bien. Eso. Es así. O sea, no empieces al revés, a ponerte, digamos, a decorar la fachada y atrás un montón de filtraciones y cosas en la casa, ¿no? Así es. Les voy a decir unas frases. Caramba. Para que ustedes me den su opinión. Ella come y come y no engorda. Con ese metabolismo puede comer lo que sea. Jennifer. Bueno, mira, este es un tema. Jennifer La gente, sí, es que siempre se ha pensado que el ser humano es súper sencillo, o sea, tan sencillo como calorías consumidas, calorías quemadas. Si no quemas suficientes calorías, engorda. El punto es que el ser humano es mucho más complejo que eso. El ser humano es mucho más inteligente. ¿Qué se ha descubierto en los últimos años? Los últimos años, hace unos 15 años, se empezó a estudiar la microbiota intestinal. ¿Y qué se ha encontrado? Algo bastante impresionante. Que lo que tú comas, o sea, lo que tú ingieras, todos los alimentos que tú comes, una pequeña porción, tu cuerpo, el ser humano, las células del ser humano las absorben. Proteínas, grasas, carbohidratos. Pero gran parte de estos alimentos que tú comes llegan al intestino grueso, donde están nuestras bacterias, la microbiota intestinal, que es lo que recientemente, gracias a estas nuevas tecnologías de secuenciación genética, podemos ver en un laboratorio lo que tenemos allí. ¿Y qué hacen estas bacterias? Antes se conocía como flora bacteriana. Entonces, ¿qué sucede? Estas bacterias que viven allí, ahora se ha descubierto, bueno, que estas bacterias metabolizan, fermentan estos alimentos que nosotros, como humanos, no los absorbemos, y ellos lo metabolizan y producen sustancias. Entonces, se han encontrado que las personas que tienen sobrepeso tienen una composición de bacterias muy diferentes a las personas que son delgadas. Por ejemplo, vamos a suponer que tú, Janine, comes lo mismo que yo. Comemos las mismas calorías,
pero tú lo vas a metabolizar de forma diferente de la forma en la que yo lo voy a, muy diferente a como yo lo voy a metabolizar. ¿Por qué? Porque tu composición de microbiota va a ser muy diferente a la mía. Vamos a suponer que tu composición está en equilibrio. ¿Ok? Tú tienes bacterias como la Kermansia mucinífila, que te protege de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, tienes una composición en equilibrio. Una microbiota intestinal súper en equilibrio. Y yo tengo una que está... ¿Cómo? Aló, aló, ¿me escuchas? Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Janine? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ok, profe, Aló, aló, aló. profe, posiblemente se cayó allá. Vamos a ver, vamos a esperar un momento, sí, porque yo tampoco Ah, los ok. veo. Momentito. No, pero tú sí me escuchabas. Sí, profesora, yo sí, Sí. no hay Ah, problema. Ok. ok, ok. Ah, ok, el resto sí me escuchaba. Perfecto. Profesora, problemas de conexión, ¿está bien? Hay problemas de conexión allá. Bien, yo estoy desde Em, la oficina, entonces estoy con el Zoom. Ellos están allá en el Manoa. Pero vamos a ver ok. que esperemos un momento a ver si se reanuda la conexión, ¿está bien? Sí. Tipo de medicamentos también, el estrés. Ahora sí. Tenemos Ok. a Perfecto. nos escuchas, Jennifer, disculpa que Sí, o sea, está veo que ya se... un poquito congelada la imagen. No, no. Sí. Bueno, y ahí estuvo. mm, creo que está muy congelada esa imagen, ¿no? ¿Se oye? Sí, yo también. Pero... Ok, profe, mutea tu micrófono, ¿sí? A ver qué es lo que está sucediendo allá. Creo que hay problemas de conexión fuertes allá en el Manoa. ¿Está bien? En el Estudios auditorio. en donde lo que mencionaba Jennifer, que reportan. Ok. Aló, aló. ¿Continúo yo? Continuamos aquí los de los online. Mm,
Bueno, Bueno, no Vicky. sé. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas, Jennifer? Sí, sí, te escuchamos, pero creo que en online, los que estamos online, perdemos la conexión con ustedes. O sea, ellos me escuchan bien a mí. Creo que se pierde la conexión con ustedes. Pero bueno, seguimos nuevamente con lo que estábamos hablando, ¿o no? Aló, sí, vale, se va la señal. Hay problemas de... Somos nosotros como que no nos escuchamos, ¿verdad? Sí, creo que ahora está bien. No me... Nada. Vamos a... Jennifer, vamos Sí, contigo, pero vamos a esperar continúo yo con la respuesta. por este problema. Hay otra frase que me gustó, que de hecho la rescaté de Instagram. No escucho. No escucho. No hay sonido. No, profesor, es que se cayó la conexión allá, ¿sí? Sí, En el sí, manual hay que sí. esperar un momento. Es raro, es muy raro que esto Sí, suceda, Dios ¿verdad? mío, sí, de verdad que sí. Wow. Y si se conectan online, los que están en el manual. No, es difícil. O sea, Sí. tiene que ser de esta manera para que nos podamos ver todos. Es un problema. Primera vez que se nos cae la conexión, así tan terrible. Wow. Bueno, cuando se reanudo yo la respuesta. Que si los cambios de hábitos no están, todas estas operaciones y estos procedimientos se pierden. O sea, se Es pierden. así. O llevan a complicaciones. Entonces, Ahora sí. el cambio de hábitos siempre va a estar ahí y los equipos que hacen este tipo de cirugías tienen al frente un psicólogo, siempre tienen al frente un nutricionista, porque es que el paciente tiene que ir en conjunto, porque eso no es miopero y listo. ¿Okay? Es así. Quisiera que antes pueden avisar los chicos que están en la parte técnica, si nos están escuchando a nosotros que estamos acá en el auditorio, si las personas que están conectadas nos están escuchando. Ahora Jennifer, sí te tú nos estás... escuchamos. Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, yo te escucho. Yo hablo por el resto. Sí, sí. No sé si quieres que continúe con lo Ok, que bueno, estaba entonces creo que ya diciendo. se resuelve. Nos comentabas la importancia de la microbiota y cómo se ha visto que en personas Exacto. que están ligadas hay una composición de microbiota muy diferente a las personas que tienen sobrepeso. Sí, mira, esto, bueno, ya se ha demostrado que, por ejemplo, una persona que gana peso, vamos a suponer que yo tengo sobrepeso y tú eres delgada y comemos lo mismo. Lo que se ha encontrado es que estas personas tienen una La diferente microbiota. composición de microbiota, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que tú, que tienes una microbiota en equilibrio, que tienes tus bacterias que te protegen, como la Akkermansia mucinífila, Bifidobacterius longum, que son bacterias que te protegen, son bacterias claves que cada quien debe tener porque son bacterias que se ha demostrado su efecto positivo en el cuerpo humano. Entonces, cuando tú comes, ¿ok? Cuando tú comes, estas bacterias, en tu caso, estas bacterias fermentan los alimentos que tú comes y producen ácidos grasos de cadena corta. ¿Se cayó otra vez? Por Dios. Se cayó otra vez, profesora. No. Cónchale, Vale, vale. casi que le termino de explicar a los participantes que están aquí. Los chicos dicen acá que siga usted, pero no podemos hacer eso. No, bueno, No, porque el auditorio está perdiendo. Ahí viene otra. De esas que ponen 1000 cachitos y pastelitos y cosas. Cuando yo lo veo que este señor se está sirviendo y él había desayunado conmigo
10 minutos antes. Bueno, mi cara, yo no le dije nada, pero evidentemente mi cara sí lo dijo. Y él me dijo, yo entreno como entreno para comer como como. Yo le dije, bueno, yo no dije nada, seguimos en la reunión que no tenía nada que ver con obesidad ni sobrepeso. El punto es que si entrenas y no cuidas la alimentación, estás descuidando a las otras, entonces igual no vas a estar sano. Y si entrenas para competir, es muy probable que tu rendimiento no sea el mejor. Yo le digo siempre a los atletas, el ejercicio es un estímulo. Y tú necesitas tener los nutrientes adecuados para que el estímulo del ejercicio produzca las adaptaciones que quieres inducir durante el descanso, que sería otro de los pilares. Ahí se hace más fuerte con una pesa en la mano, se hace más fuerte durante el descanso. La pesa es la que va a estimular a que ocurran los cambios si se ingiere lo necesario. Entonces, bueno, yo entreno y como lo que quiero, bueno, te quedarás como estás, pues. O sea, si está bien, probablemente se quede bien, si está mal, se va a quedar mal. Pero si no cuida todos los aspectos, es probable que no esté sano. Así de sencillo. Es una persona que entrena mucho y no está sana. Perfecto. Les pregunto yo ahora. Esta pregunta la rescaté de tu Instagram, Juan Pablo, para que vean que lo he estado investigando. Estás stalkeando. ¿Superalimentos o supermercadeo? Bueno, si viste mi Instagram, sabes la respuesta, supermercadeo. Pero ellos quieren saber la respuesta. Supermercadeo, definitivamente. Hay muchos, no hay ningún alimento que tenga todos los nutrientes. De hecho, la buena alimentación debería ser lo más variada posible. Pero bueno, pero evidentemente el que vende pues aceite de coco le va a hacer súper propaganda al aceite de coco y lo va a convertir en un superalimento. Pero realmente lo que me preocupa de este tema de los superalimentos es que las personas tienden a descuidar el resto de los nutrientes. Desplazan la importancia de tener una alimentación sana, integral, porque yo consumo chía en el desayuno con las arepas. Ya va. Eso suena muy bonito, pero no es suficiente. No es suficiente, definitivamente. Entonces, para mí debería ser una superalimentación la que se promocione, no un superalimento. Como tampoco hay un super ejercicio, no hay un ejercicio que sirva para todo. O sea, si usted nada, perfecto, le faltan pesas. Así de sencillo. Usted solo hace pesas, le falta algo de cardio. O sea, la cosa es complementarla, la cosa es integrar. Sí, posiblemente el aguacate tenga ácidos grasos saludables, pero no es lo único que necesitas. Entonces, lo de los superalimentos es más supermercadeo que superalimentos. Yo lo veo así. Excelente. Jennifer, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando, pero veo que aquí hay como un desfase. Las personas que están en online, bueno, quedaron con lo que yo estaba hablando, entonces nos quedamos como que allí en la mitad de una explicación y quieren escuchar esa explicación y después entramos en la conversación de ustedes que ya estaba avanzada, entonces no sé cómo ponerlo. Yo te voy a hacer esta pregunta para retomar precisamente el tema de la microbiota. Si quieres puedo terminar lo de la respuesta de la microbiota intestinal, que creo que quedaron pendientes allí en online con las personas que estamos online. Lo voy a hacer lo voy a explicar de una forma más breve, ¿no? Que bueno, que el hecho de que tengas sobrepeso o no depende tanto de las calorías que tú consumas, sino de la composición de tu microbiota intestinal. Por ejemplo, si yo tengo mi microbiota en desequilibrio, tengo una disbiosis intestinal, cuando mis bacterias fermentan los alimentos que yo consumo, esos alimentos, ellos van a producir sustancias, gases, amonio, que crean más inflamación. Y al generar la inflamación, esto nos crea un intestino permeable, y el intestino permeable es cuando se abren ligeras brechas en el intestino y permiten el paso de endotoxinas o de lipopolisacáridos, que son de las bacterias. Entonces, estas atraviesan el intestino y llegan al torrente sanguíneo. Al llegar al torrente sanguíneo, pueden viajar a través del nervio vago, que es el que conecta el intestino con el cerebro, viajan por la autopista, el nervio vago, llegan al cerebro y afectan las señales para decir que ya no comas más. Entonces, yo que tengo esa alteración de bacterias, voy a tener un intestino más permeable y voy a tener una alteración
en la leptina, que es la que me dice, para, no comas más. Entonces, yo inmediatamente, después de comerme una hamburguesa igual que tú, yo voy a comer más. Entonces me va a dar más hambre. Por otro lado, tú, que tienes una composición de bacterias en equilibrio, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú comes estos alimentos, lo que le llega a las bacterias claves, que son las que comenté anteriormente, la Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantil, la Akkermansia mucinífila, ellas fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son compuestos vitales y tu cuerpo, todo tu tracto gastrointestinal, tienen receptores para estos ácidos grasos de cadena corta, inclusive también tus células grasas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando este ácido graso se conecta con los receptores en el tracto gastrointestinal, también se le manda una señal al cerebro y te dice a ti, mira ya, para de comer, no comas más, ¿ok? Y además, no solo esto, sino que también se activa en la célula grasa el AMPK. Y el AMPK es la célula que se manda al cuerpo, ¿ok? Que le dice al resto del cuerpo, mira ya tenemos comida, así que ponte a quemar grasa. Entonces eso te convierte a ti en una persona que va a quemar grasa y que no va a tener tanta hambre. Todo por la diferente composición de bacterias. Y a mí me convierte en una máquina que yo lo que hago es comer, tengo más hambre porque mi hormona que me dice que no coma más no está funcionando bien y además se está depositando y se está depositando más grasa. Entonces, todo ahora lo que se está estudiando es que la obesidad no es simplemente el hecho de comer más y comer o quemar más y hacer más ejercicio, sino es la composición de la microbiota intestinal. De hecho, hay estudios que están realizando donde le dan a una persona probióticos, que son los que más se han estudiado últimamente, que son los a base de tierras que atraviesan y sobreviven todo el tracto gastrointestinal, y estas personas, sin cambiar ningún hábito de alimentación, a los 90 días bajan de peso e inclusive pueden ganar algo de masa muscular. Por allí va la ciencia. Claro, esto no quiere decir que sigas comiendo comida chatarra ni ultraprocesados, porque esto igual te va a pasar factura. Pero por ahí va la ciencia, pues que no es simplemente comer y quemar para estar en equilibrio, es cómo uno puede alimentar estas bacterias claves que te van a alejar de la obesidad y de sufrir de enfermedades metabólicas, ¿ok? Del espectro metabólico. Entonces, por ahí va ahora el tema de la microbiota intestinal, la obesidad y, bueno, y la ganancia de peso. Ese era los Gracias. probióticos, están preguntando. Lo de los probióticos, bueno, los probióticos que se están investigando recientemente para este efecto son los probióticos a base de tierra. Pero vamos a contestar las preguntas de manera Después. más final, ¿ok? Todas esas preguntas, las personas que están conectadas, si me están escuchando, creo que sí, creo que ya se resolvió el problema. Todas las preguntas que vayan haciendo las vamos a contestar al final, todas las que podamos, que el tiempo nos permita, ¿ok? Así como las personas que estén acá y quieran preguntar, también lo vamos a hacer al final. Les pregunto a ustedes, ¿el azúcar es adictivo? Paula. ¿Es Sí. adictivo? Sí, sí, hay estudios, hay una investigadora que se llama Nicola Viña, que tiene amplios estudios publicados donde hay tablas y todo, y ella asevera allí en esos estudios de que efectivamente el azúcar estimula los centros de la dopamina, y esto hace de que no solamente que consumamos una cantidad, sino que sea más cada vez, más cada vez, más cada vez. Y bueno, habla también de lo que son los cravings, que son como esas ansiedades que uno lo escucha en la consulta, es que a mí me dan ganas de comer dulce. Digo, ajá, pero es que eso no es hambre. Eso es algo muy específico. Entonces, allí eso hay que trabajarlo. Eso se puede trabajar y se puede manejar. Al principio cuesta, porque por supuesto hay que hacer una gran retirada, y para eso primero hay que hacer un gran interrogatorio al paciente, puesto que a veces hay alimentos o productos que consumen que no saben que tienen azúcar. Tienen el azúcar escondido. Entonces dicen, no, es que yo no como azúcar. Y yo, ajá, pero ¿por qué? No, porque yo no le echo azúcar al café.
Y yo, ajá, pero es que vamos a hablar. Entonces, cuando uno empieza a hacer interrogatorio, se da cuenta que mira, aquí, 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 aquí. Y cuando uno tiene, yo por lo menos manejo imágenes de productos y les muestro, mira, esto que dice azúcar. Esto no dice azúcar, pero es jarabe de, y esto también es. Entonces ahí es como que van cayendo en cuenta y se dan cuenta, y justamente no es que está prohibido, de hecho el 10% de tu ingesta calórica diaria puede ser a base de azúcares simples, ¿ok? Pero refinada. Pero si vamos a 1500 calorías, 10% son 15 gramos. Eso es una cucharada, ¿ok? O 4 más o menos bolsitas de café así de la... Entonces, si ahí sacamos la cuenta de todos los productos que yo me estoy consumiendo, wow, nos pasamos muchísimo. Y si tenemos el hábito de consumir refrescos o sodas, bueno, ahí no les cuento todo el azúcar que uno se puede estar consumiendo, que nos va a seguir estimulando este centro de placer y nosotros cada vez vamos a ir queriendo más y más y más y más. Es así. Y también tiene Un tema, tiene relación con la microbiota también, por supuesto. También. Todos los caminos llevan sí, a... de hecho, quería acotar algo referente a esto, porque ya sabemos que el azúcar, no solo el azúcar per se, también estamos hablando de los carbohidratos refinados, que cuando los consumes, tu cuerpo los transforma en azúcar. Entonces, sabemos que nos crea alteraciones de la glicemia, del azúcar en sangre, ¿ok? Y esas alteraciones, cuando tú comes azúcar, pues hay un aumento del azúcar en sangre o de la glicemia, y el cuerpo hace que, bueno, mandan una señal al páncreas para que meta esa azúcar o ese azúcar en la célula, y de repente puedes tener un ligero bajón, que no es que te vas a desmayar, sino que se le manda una señal al cerebro para que comas. Entonces te genera también por ese lado esa parte. Lo otro que también Paula también comentó, que pues activa esos circuitos de recompensa en el cerebro, porque se libera más dopamina. Y por otro lado, es que también el azúcar alimenta a las bacterias que no son tan buenas, alimenta a las oportunistas. ¿Y qué pasa? Que cuando estas oportunistas comienzan a proliferar, estas pueden y tienen la capacidad de producir neurotransmisores y le mandan una señal al cerebro para que tú comas más dulce. De hecho, un artículo publicado en New York Times que decía, mi bacteria me hizo comer ese cupcake. ¿Y qué quiere decir? Que tanto hay bacterias oportunistas, parásitos, que pueden hacer que tú comas dulce para que ellas ganen más terreno, porque cuando comes dulce también el sistema inmune se deprime. Entonces a ellos les conviene que el sistema inmune esté deprimido para ellos hacer su fiesta. Entonces, ellas hacen que comas más dulce, también pueden hacer que cambies tu humor, o sea, tienen el poder de cambiarte, de cambiar tu comportamiento, de decir que seas más sociable o que no. O sea, pueden crear neurotransmisores que te cambien tu forma de seleccionar los alimentos o de comportarte con otras personas. Ellas tienen el poder de hacerlo. Entonces, son esas tres cosas que en general te puede afectar una alimentación alta en azúcares o en carbohidratos refinados. Excelente, Jennifer, muchas gracias. Voy a leerles un fragmento de una publicación que salió el 4 de marzo. Y al final voy a hacer una pregunta directo, Juan Pablo, después me gustaría que ustedes agreguen lo que consideren que deban agregar. El 4 de marzo en distintas redes sociales estuvo corriendo este manifiesto. Me gustaría que las personas que están acá presten mucha atención. Hoy día 4 de marzo de 2022, personas gordas, activistas, antigordofobia de la neutralidad corporal y aliadas de diferentes países, nos hemos unido para reivindicar el Día Mundial contra la Gordofobia, resignificando el Día Mundial contra la Obesidad, que tiene fecha el 4 de marzo. Aunamos fuerzas para luchar y reivindicar nuestra autonomía corporal, liberación corporal, individual y colectiva. Estamos aquí mostrando resistencia ante un sistema que busca que desaparezcamos y celebrando nuestros cuerpos gordos dignos de respeto.
Sobre este tema conseguí también un artículo publicado en 2018 que habla hace una revisión del paradigma de salud centrado en el peso y cito, resultando en argumentos a favor de un cambio de paradigma que se aleje del foco del peso y se enfoque en cambio en salud y bienestar. Yo rescato de este post una frase que utiliza, porque este post lo coloca una colega, y ella hace una pregunta: ¿existe el concepto gorda y sana? Quiero aclarar que esta expresión realmente nosotros no nos referimos así a los pacientes, no se utiliza realmente esa expresión porque hay nombres para diagnosticar a los pacientes. Utilizamos sobrepeso, obesidad, etcétera, ¿ok? Pero ella utilizaba esta frase. Entonces yo le pregunto a Juan Pablo, ¿existe el concepto gorda y sana? Yo diría que no. Si me toca decir sí o no, yo diría que no. Yo prefiero que alguien que esté gorda y sana se cuide a alguien que esté gorda y sana piense que esté gorda y sana y no se cuide. Realmente ahí hay un desequilibrio. Si vamos a hablar en esos términos de gorda, cuando una persona tiene exceso de grasa corporal, va a tener mayor riesgo de sufrir un montón de enfermedades. Y muchas veces he tenido pacientes que ya no es solo el riesgo, ya tienen un infarto encima y la esposa me lo dijo en mi cara, a mí me gustan barrigoncitos. Yo dije, señora, o se acostumbra a ver a su esposo sin barriga o tiene que buscarse otro barrigoncito porque ya el cuerpo de su esposo demostró que no puede manejar esa cantidad de grasa. Ya tuvo un infarto. ¿Ok? Entonces o se busca un barrigoncito que, bueno, que sí aguante esa pela de vivir con exceso de grasa corporal o se acostumbra a ver al que tiene sin barriga. ¿Por qué? Porque ya no es riesgo. Entonces el punto es, ahora, digamos, todo este movimiento del body positive, a mí lo que me preocupa grandemente es que banalizan el sobrepeso, banalizan la obesidad. Es como que la imagen de alguna marca de pantalones salga una persona fumando. Evidentemente no todo el que fuma se muere del cigarrillo, pero tiene muchísimas mayores probabilidades de sufrir cáncer que quien no lo fuma. Es una conducta poco saludable, por decirlo menos. El tener un exceso de grasa corporal no va a ser sano nunca, aun cuando en ese momento determinado esté sana, pero el riesgo de enfermarse es mucho mayor. Alrededor del 70% de las principales causas de muerte están originadas en malos hábitos, están originadas en exceso de consumo de alcohol, en consumir alcohol de manera dañina, en fumar, en sedentarismo y en una mala dieta. Por eso se mueren 7 de cada 10, por sus hábitos. Entonces, por eso es muy importante el tema de los hábitos, más allá de que yo esté sano hoy. Si yo no hago ejercicio, yo voy a terminar enfermándome, solo cuestión de tiempo. Hay una frase de un fisiólogo venezolano, él dice, si usted en este momento no tiene tiempo para hacer ejercicio, luego busque tiempo para atender sus enfermedades. O sea, no es una opción. Entonces, definitivamente alguien que tenga un grado de obesidad importante no está haciendo suficiente ejercicio o está comiendo en exceso o lo más probable es que haga las dos cosas. Yo no creo que haya una gorda sana, aun cuando en ese momento salga bien en todo, la movilidad está disminuida, aunque los valores de laboratorio sean excelentes. Tú las ves bajando una escalera y les cuesta, eso no es sano. Eso no es sano, ¿sabes? Entonces, más allá de que a lo mejor los laboratorios y las tomografías dicen que por dentro está muy bien, ya no es una persona que puede tener la misma calidad de vida que otra, que se puede mover libremente. Así de sencillo. Entonces, así es. para mí no existe la gorda sana. Yo creo que ese artículo y ese manifiesto viene más que todo enfocado en la imagen. Entonces tú dices, ok, tú puedes tener la imagen que tú quieras, ok, el asunto está en la salud y esa es otra historia. Claro. Entonces ahí es que yo creo que se mezclan cosas y se hacen anuncios y de hecho publican de términos médicos y hablan de los criterios médicos de diagnóstico en cuanto a los rangos que se establecen por la Organización Mundial de la Salud como si fuera discriminatorio. Realmente tenemos que tener un punto de referencia. Entonces tenemos que saber si estamos en gris, como los colores, o es Claro. blanco o es negro, y tenemos el resto de tonalidades de grises. Y tenemos para todos, por lo menos en el gremio médico, entenderlo. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que yo te critico de manera de tu imagen.
pero sí tienes un riesgo. O sea, yo tuve obesidad, yo fui obesa. O sea, quizás no tuve impedimentos de movilidad, pero tenía un sobrepeso importante. Y yo sabía, aun siendo nutricionista, para que vean, que no crean que nos salvamos, que mis probabilidades de continuar así, aparte de que me iba a ser más difícil bajar de peso luego, es que yo tenía que cambiar mis hábitos, no solo alimentación, incluir ejercicio, dormir mejor, ¿okay? Cambiar ciertas elecciones de alimentos. Y bueno, hice como dice Juan Pablo, yo empecé caminando y después me emocioné y bueno, ahora vamos cosas. Pero porque yo sabía que de seguir así, podía aumentar mis riesgos de sufrir más adelante, quizás 15 años, 20 años, 25 años, un proceso de enfermedad que no quería, porque entonces quizás el dinero que me está ahorrando en dejar de hacer ejercicio, me lo iba a consumir comprando medicina. Y esa es la calidad de vida para mis hijos también. Entonces, más que todo es la salud. Y entonces ahí es donde yo veo una distorsión en cuanto al manifiesto de lo que es salud y lo que es imagen. La imagen es una cosa, pero la salud es otra. Así Y eso es. yo creo que ahí es donde hay como un quiebre y no nos estamos entendiendo, estamos hablando de dos cosas diferentes. Bueno, fíjate que a mí me llamó la atención este post, particularmente porque lo colocó una colega y ella en su post explicaba que sí existe el concepto gorda y sana. Bueno, yo no tomé Entonces, nada ni sufría de nada, pero sabía que estaba obesa. O sea, yo lo sabía en ese entonces, momento. no sé qué te gustaría agregar, Jennifer, al respecto de este punto. Sí, bueno, la obesidad. Actualmente estamos viviendo una pandemia y no necesariamente fue la pandemia del virus que ya sabemos, ¿no? Del coronavirus. La pandemia que está viviendo la población mundial es una pandemia de inflamación crónica, de enfermedades inflamatorias crónicas. Y ahí está la obesidad. La obesidad es inflamación. Esas células adiposas crean citoquinas inflamatorias y estas citoquinas inflamatorias hacen que el sistema inmune, cuando se enfrenta a un virus, se pierda. ¿Ok? Porque cuando tú tienes un virus, llega a esta zona, ahí se segregan naturalmente citoquinas inflamatorias para que venga el sistema inmune a esa zona a atacar a ese virus y ahí viene el sistema inmune adaptativo, después y bueno, nos ayuda a través de los ganglios linfáticos a deshacernos de esa bacteria. Pero cuando tienes sobrepeso, tienes citoquinas inflamatorias por todo el cuerpo. Entonces viene un virus y cuando tu sistema inmune va a actuar, está perdido porque hay fuego en todos lados y no actúa de forma inmediata. Toma más tiempo. Y en la primera fase del sistema inmune de respuesta hay daño a nivel celular, inflamación, por eso es que te sientes mal, porque esa primera fase es vital para que venga el sistema inmune a atacar y venga después la segunda fase del sistema inmunológico a reparar el daño. Pero si todo está en incendio, no puede actuar de forma correcta el sistema inmunológico. Entonces, la obesidad no es cuestión de juzgar a alguien o no. Aquí no estamos juzgando a nadie por la apariencia física. Es simplemente, tú puedes hacerte tus exámenes de sangre. ¿Y cuáles son los que hacen? Hacen la glucosa, hacen los generales, pero no miden la insulina en ayunas. Y ahí puedes saber y puedes detectar que sin duda alguna tienes resistencia a la insulina. Si te hicieran un examen de intestino permeable, tendrías un intestino permeable. Si te harían un examen de microbiota intestinal, tendrías una disbiosis intestinal. Si te hicieran una analítica de citoquinas inflamatorias, tendrías interleuquina 6, interleuquina 2 y citoquinas inflamatorias elevadas. Entonces, tú crees que estás muy sano, pero a nivel celular, intestinal, estás creando una inflamación. Se está creando una inflamación crónica que después no te va a ayudar a sobrevivir un virus, a cualquier otra condición o sea, que tu sistema inmune se deshacería, lo eliminaría de forma rápida. ¿Ok? Porque el sobrepeso, la inflamación, deprime el sistema inmunológico y te vuelve más susceptible a enfermedades. Sin contar que el exceso de grasa corporal y el exceso de inflamación está relacionado con cáncer, patologías cerebrales, esquizofrenia, depresión, etcétera, etcétera.
Por eso no es muy raro encontrar que en los centros psiquiátricos la mayoría tienen sobrepeso. Hay personas que no engordan, pero eso no quiere decir que sean sanos. Estas personas sufren de otras patologías, como accidentes, infartos, ictus cerebrales, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, no es cuestión de físico, es cuestión de ver qué es lo que está pasando. Y lo que sucede es que muchas veces las analíticas generales que se hacen no nos dicen mucho más de lo que está pasando en el cuerpo humano. Así es. Y lo que pienso yo que tener siempre presente, porque es el paradigma de salud basado en el control del peso, es que va más allá mucho más allá del control de peso. No es solamente el control del peso, hay una cantidad de factores que hay que tomar en cuenta, que ya los hemos mencionado acá, y saber entender las personas que cuando uno le dice a un paciente que debe bajar de peso no es porque sea gordofóbico, es porque hay unos parámetros, porque hay unas referencias que nos ayudan a nosotros a entender lo que pudiera estar pasando en ese cuerpo y que bueno, que sabemos nosotros, los profesionales que estamos en este mundo de la salud, de la nutrición, que no es el peso solamente lo que cuenta, pero tenemos que tener algunas referencias de las cuales partir, como un punto de partida. El peso en algunos casos puede serlo, en otros casos son otros indicadores. Entonces siempre va a ser una combinación de factores, pero sin que esto deba entenderse como una cuestión discriminatoria, ¿no? Sí, si me permites añadir algo, el peso no es que sea la única verdad, pero es un signo que está al alcance de la mayoría. Todos nos podemos pesar. Yo, que he dado clases de antropometría, con toda humildad, yo no me puedo medir yo mismo mi porcentaje de grasa. Tengo que buscar a alguien que me lo mida, ¿sabes? Y el peso cualquiera se monta en una balanza y sabe cuánto pesa. Mis pacientes los trabajo con porcentaje de grasa, pero le doy un rango de peso. Claro. El día que usted baje de aquí, porque también le digo el mínimo sano, o que suba de aquí, usted me llama y nos ponemos de acuerdo a ver cuándo nos podemos volver a ver, a los que doy de alta. Usted se debe mantener en este rango de peso, porque es algo que está al alcance de la mayoría de nosotros, pesarnos. Y no es que sea la única verdad, pero es útil, sigue siendo útil. Así es. Y lo otro que quiero añadir, las enfermedades asociadas al sedentarismo y la obesidad matan más gente que el COVID, para que lo tengan claro. Ok, el COVID hasta ahora lleva como 6 millones, por mencionar solo las cardiopatías isquémicas, en un año puede matar 9 millones de personas. Ok, entonces tienen que tener claro que es más peligroso no hacer ejercicio que el COVID. Yo todos los veo usando tapabocas. Yo espero que todos entrenen. Todos estén haciendo ejercicio. Bueno, por aquí, mira, aquí levantaron pulgares, así que... ¿Por dónde se empieza a crear nuevos hábitos? ¿Por dónde podemos comenzar? A ver, Paula. Mira, por la decisión. O sea, y la decisión sincera en que tienes que saber que no es de 15 días, no es para las vacaciones de agosto. Es realmente escoger, yo a veces le digo, son muchos, porque es que la vida saludable son muchísimos factores que ya hemos venido conversando. Entonces vamos a escoger uno, le digo, vamos con uno. Después que tú puedas sentirte integrar ese nuevo aspecto, o a veces es dejar también, a veces es dejar de hacer algo en tu rutina diaria, vamos sumando y vamos sumando. Y no es que vamos a hacer 360, porque 360 quedamos en un sitio, es 180. Y mantenernos allí. ¿Ok? No voy a decir que es fácil. Y por eso es que el tema de la pastilla, el brebaje, que me tomo, la cirugía, es más fácil porque es que necesitas menos esfuerzo. Porque es más inmediato. Y necesitas menos esfuerzo. La verdad, me tomé una pastilla y me fui. Pero yo sigo con mi vida como la venía haciendo. Obviamente ahí le estás regalando ese dinero a alguien, porque la pastilla solo no va a hacer nada. Tienes que hacer una serie de cambios. Y hacer los cambios genera esfuerzo, motivación y constancia. A veces tenemos el esfuerzo, la motivación, 15 días, 20 días, mientras estoy en un grupo de WhatsApp o mientras, tú sabes, estoy con la guía con los mientras estoy en el reto. Ajá, también estoy ahí, pero realmente los cambios que tú vas a ver y vas a aprovechar a largo plazo son los que se hacen día a día, y ahí la constancia
es donde está, como quien dice, la gran clave. ¿Cómo nosotros podemos retroalimentar bien esa constancia? No poniéndonos la piñata tan alta. Porque entonces, yo les digo, no quiero rebajar 15 kilos, o yo veo que tiene 15 kilos de más. Yo no le voy a decir, mira, 15 kilos en 4 semanas. Eso es falso. Entonces, vamos a poner las metas cortas. O sea, metas incluso reales. ¿Para qué? Para que yo pueda tener esa retroalimentación. Y como hablábamos del peso en imagen, a veces yo ni siquiera les digo que se pesen, porque entonces, si son 300 gramos, entonces, ay, todo el esfuerzo que hice por 300 gramos. Entonces empiezo a preguntarle, ay, ¿cómo estás yendo al baño? ¿Y cómo estás durmiendo? ¿Y cómo está tu ánimo? ¿Y cómo está tu cabello? Se sigue cayendo. Entonces, cuando empiezan a ver esos otros factores que también están dentro de todo lo que es tu vida, lo que eres tú, entonces dicen, oye, no, bien, mejor, poco. Y yo, bueno, y entonces, por 300 gramos tú vas a echar por la borda todo lo que has venido haciendo si tu cuerpo te está diciendo todos estos cambios favorables para ti. No, mi amor, sigue, que al final el peso es una consecuencia. El peso no pasa primero. El peso pasa después de que tú has logrado hacer cambios que necesitan esfuerzo y tiempo, y ahí es donde tú vas a ver. Y al final ese peso que quizás es saludable, que no es un número teórico, pues nosotros hacemos cálculos con fórmulas teóricas, pero la persona, cuando no solamente se ve esa imagen, sino que realmente a través de composición corporal, porque esa es la flaca gordita, te sientes bien, estás bien, respiras bien, subes las escaleras bien, duermes bien, tu ánimo, tu chamo juega, vas al baño, duermes, no, bueno, estamos perfectos. Sigue así, que eso difícilmente, después que tú te sientes bien, tú vuelves atrás, porque cuando uno se siente mal y empieza a sentirse bien, es cuando realmente es el clic que estaba sintiéndose muy mal. O sea, es así. no hay manera de darse cuenta de manera diferente. O sea, tú realmente te das cuenta que estás distendido, que no vas al baño bien, que no duermes bien cuando empiezas a ir al baño bien, cuando ves que comes y ya no te distiendes, no sientes dolor. O sea, cuando todo eso mejora, dices, caramba, pero estaba como mal. Sí, incluso hay personas que viven con dolor crónico y no lo concientizan, sino hasta el momento que empiezan a hacer una gran cantidad de cambios y se encuentran un día sin dolor y dicen... No, lo normalizan. Y hay exactamente. Una cosa energética que entonces se consiguen con todo un montón de gente que se siente igual. Entonces, como ella se siente igual... Ese es el deber ser. Ajá, es una cosa increíble. Entonces, ella se siente mal. No, pero es que todas mis amigas nos sentimos igual. Y yo, mi amor, todas no están. O sea, hay que revisarlas a todas. No quiere decir que sea normal. Hay que revisarlas a todas. El que sea común no quiere decir que sea normal, es así. Te pregunto, Juan Pablo, ¿cuáles son los 5 mandamientos de la nutrición? Ok. Eso me gustó. ¿Eso te gustó? Los 5 mandamientos. Yo pienso que es fácil comer bien. Lo único es que hay que cuidar algunos detalles. Yo empezaría por comer al menos 3 comidas al día. Es impresionante la cantidad de personas que no desayunan o que no cenan, por el motivo que sea, pero son muchas las personas que no hacen las 3 comidas al día. Yo también diría que es importante que se alimenten de la manera más variada posible. Hace unos instantes les decía que no hay ningún alimento que tenga todo. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de alimentos, mayor va a ser la cantidad de nutrientes. Y una guía muy fácil, y seguramente Jennifer va a hablar algo de eso, cuando compren vegetales que sean de colores diferentes y cuando compren frutas que sean de colores diferentes. La dieta empieza en el automercado. El cuidar la alimentación empieza en el mercado. Si usted compra cosas que no debe comer, se las va a comer. Si ya las tiene en la casa y le gusta. ¿Quién aguanta la tentación de un pote de Nutella si es adicto al chocolate? Nadie. Entonces no se haga eso usted mismo. Otro mandamiento importante es coma de manera consciente. Usted tiene que saber para qué está comiendo, cuánto de eso debe comer y por qué lo está comiendo. Por decir algo, cuando vayan al automercado y vean salsa tipo mayonesa, Dios mío, ¿esto qué será? Si yo me como una mayonesa, yo sé lo que tiene y bueno, yo asumo mi consecuencia, me gusta el sabor, tiene grasa saturada, se me taponan las arterias, pero es rica. Okay. Pero si es algo que yo ni siquiera sé lo que tiene, oye, ya va, yo eso no lo hago. Entonces, sepan por qué se están comiendo lo que se están comiendo. ¿De verdad yo este pay de limón es lo que necesito en este momento? No, bueno, entonces déjame comer un poco más de ensalada
para que la porción de pay de limón sea más pequeña. O sea, no hay nada prohibido realmente, pero cuando comes varios alimentos tienes la oportunidad de ingerir más nutrientes y alimentantes mejor. Otro es planificar la alimentación. No hay nada en la vida que le salga bien a uno si uno no la planifica. Entonces, pues bueno, hablaba de que empiecen el automercado. Si usted compra un solo vegetal, va a comer uno solo. Entonces, no, compra al menos 5 y luego lo combina de manera diferente y ya va a tener varias ensaladas cuando llegue a la casa. ¿Ok? Me falta uno. Pero es que yo creo que es englobado. ¿Tú crees que es Creo que englobado? englobaste, Ah, bueno, sí. entonces vamos a quedarnos con 4. Jennifer, yo te pregunto porque voy a rescatar aquí algo que dijo Juan Pablo. No hay alimentos prohibidos. ¿Hay alimentos prohibidos, Jennifer? Para las personas sanas, ojo, claro. Mira, alimentos prohibidos. Bueno, nada es prohibido. Tú tienes la libre elección de decidir lo que tú quieras comer, ¿no? Pero sí hay alimentos que yo considero que deberíamos evitar, que son los ultraprocesados. Porque esos, aunque no nos generen un daño como ¿sabes? Cuando te comes algo que te genera una reacción alérgica, algo inmediato, no es que te va a matar de forma inmediata, pero son venenos que poco a poco se van almacenando y te van afectando tu cuerpo. Entonces, los ultraprocesados y los azúcares son los que yo considero que se deberían disminuir, sino evitar al 100%, porque afectan de forma negativa tu microbiota intestinal. Entonces, tenemos que comenzar a comer de una forma más consciente, de forma tal que alimentemos a esas bacterias que nos protegen. O sea, no tenemos que comer para nosotros, comer para, ay, qué rico esto, y te genera esta sensación de recompensa y de felicidad, y que estás feliz porque te comiste el chocolate lleno de azúcar y el brownie, sino que es comer de una forma más consciente y alimentar a estas bacterias que te protegen. Eso sería lo ideal, ¿no? Y hay muchos alimentos que son ricos, por lo menos el chocolate, que tiene polifenoles, alimenta a la Akkermansia, por ejemplo. El vino tinto también. Todos los que tengan polifenoles, pues alimentan a esta Akkermansia que te protegen de todas estas enfermedades del espectro metabólico. Entonces, yo creo que sería más tomar conciencia de alimentarnos de una forma que favorezcamos a una buena composición de microbiota intestinal y que estas bacterias claves pues nos protejan. Y por eso, bueno, se recomiendan muchas cosas. Se puede recomendar dentro de las 5 claves que están hablando ahora, pues una de ellas es comer variado, tal como dijo, comer variado, a mayor diversidad de alimentos y de vegetales, mayor diversidad de bacterias, y la mayor diversidad de bacterias se ha relacionado con salud. Las personas que están enfermas y los que tienen sobrepeso tienen menor diversidad de bacterias. Entonces, mientras más vea un mercado y selecciona 5 tipos de vegetales que nunca hayas consumido, a lo mejor nunca los has comido, bueno, cómpralo. No te tienes que comprar un plato lleno, sino con una pequeña cantidad va a alimentar a esas bacterias que te protegen. Entonces, variedad de alimentos, evitar procesados y azúcares que te afectan de forma negativa a tu microbiota intestinal, sería la segunda. La otra que considero súper oportuno son los ayunos intermitentes o ayunos inclusive un poquito más prolongados, que se ha demostrado que también favorece la proliferación de estas bacterias claves que te protegen. ¿Qué más? El ayuno, la variedad, evitar los procesados. Y bueno, estos son una de las claves que yo considero necesarias y consumir menos azúcares para mantener esos niveles de glicemia en orden, ¿ok? Porque estos picos también nos alteran a nivel metabólico y nos deprimen el sistema inmunológico. Entonces, eso es lo que yo considero. Y de los prohibidos, pues los ultraprocesados. Aquí tenemos un poquito de controversia, ¿verdad? Porque yo escuché por aquí ayuno, no sé si ayuno. Creo que con el ayuno, ¿Qué? pues, hay todavía controversia en la opinión, ¿no? En la opinión de nuestro gremio. Pero independientemente... Bueno,
de la práctica que se haga, yo creo que hay que hacerla de la mano del conocimiento. O sea, hay que saber cómo se va a hacer. Si yo decido empezar a hacer ayunos, tengo que saber, tengo que educarme, tengo que asesorarme con un profesional para saber cómo lo voy a hacer, cuál es la mejor forma para hacerlo. No se trata de dejar de comer, Sí, porque no es sano, obviamente, ¿no? Tampoco se trata de que yo, bueno, como me dijeron que es chévere hacer ayuno, entonces voy a pasar un montón de horas sin comer y después como lo que yo quiera. Porque tengo hambre y me estoy muriendo de hambre y entonces, bueno, lo que venga. Atracón, porque No. ayuné. Exacto. referente con lo del ayuno, lo que se basa, o sea, lo que se está encontrando, pues en los estudios lo que se ha hecho en los laboratorios, que ha demostrado que hay un impacto positivo sobre las bacterias, es que cuando tú, bueno, en realidad, en tu cuerpo, tú tienes dos tipos de bacterias fermentadoras, las que fermentan de primero. Estas fermentan lo que tú comes y producen compuestos, ¿ok? Que alimentan a estas segundas fermentadoras. Entonces, cuando tú comes, alimentas a esta. Estas producen estos compuestos, alimentas a esta. Y cuando dejas de comer, cuando haces ayunos de más de 16 horas, las segundas comienzan a fermentar. Pero si tú comes a cada rato y no dejas un periodo de más de 16 horas, las segundas no van a tener este alimento y no van a proliferar como deberían. Y necesitamos que las primeras fermentadoras y las segundas estén allí protegiéndonos. Entonces, por eso es que cuando comes a cada rato, pues tienes menos diversidad también de bacterias. Y cuando tienes esta ventana de ayuno, que no es que necesariamente un ayuno prolongado, si hablamos a nivel de microbiota intestinal, el ayuno de 16 horas, que es la ventana mágica, esa puede hacer que tengas una mayor diversidad, sobre todo también de estas segundas fermentadoras, ¿ok? Si hablamos de ayunos más profundos, pues está evidenciado científicamente los beneficios a nivel metabólico, a nivel celular, a nivel de deshacerse de células dañadas, proteínas dañadas, de rejuvenecimiento. De hecho, lo hacen con las gallinas, que le llaman el plumaje, que las dejan sin comer por un periodo de tiempo, se les cae el pelo, se les caen las pelos, las plumitas, y después cuando viene el breastfeeding, pues se ponen espectaculares, porque rejuvenecen las células. Entonces, no estoy diciendo que cada rato se haga un ayuno prolongado, eso se puede hacer de forma controlada, con una persona que te explique cómo salir del ayuno, cómo entrar en el ayuno, pero es lo más sano, se ha venido usando desde hace muchos años y las evidencias científicas pues están allí. Hay muchos beneficios, pero para si quieres que tus bacterias te protejan y estén allí y tengas mayor diversidad y favorezca la quermancia, sobre todo la quermancia mucinífila, con un ayuno de 16 horas, pues la garantizas allí. Bueno, vamos a comenzar con el ciclo de preguntas, porque sé que hay muchísimas preguntas. He visto que ha estado la gente escribiendo muchísimo en Zoom y entiendo que me están redireccionando estas preguntas para acá. Entonces, vamos a ver qué inquietudes tenemos por acá. A ver. Ajá, por aquí tenemos una... Bueno, esta es una pregunta muy específica. Sí le voy a decir a los participantes que cuando se trata de preguntas específicas, como casos de algún paciente, de alguna persona que tiene una patología ya diagnosticada, realmente para hacer recomendaciones generales es muy difícil. Hay que conocer al paciente, la historia profundamente para poder uno dar alguna recomendación. Entonces, bueno, este tipo de preguntas realmente no vamos a poder abordarlas acá. Preguntan por acá cómo podemos mejorar la composición de las bacterias en el intestino. Sé que has mencionado ya muchas cosas, pero me gustaría, Jennifer, que puntualices 3 o 4 cositas básicas. Bueno, tal cual, variedad de vegetales. Yo sé que a muchas personas les gusta la lechuga y comen es lechuga, no. Incorpora nuevos vegetales, también inclusive los almidones, o sea que de repente puedes
incorporar la yuca, la batata y alimentos que, sí, la batata, la yuca, alimentos que estas bacterias puedan fermentar. Incluye alimentos ricos en polifenoles, que puede ser el chocolate, puede ser el vino. Tampoco es que te vas a tomar toda la botella de vino y el montón de alcohol, porque eso también afecta de forma negativa, ¿no? ¿Qué más? Los ayunos, al menos de 16 horas, te pueden favorecer también estas bacterias. Incorporar fibra también, puedes incorporar la inulina de la cebolla, de los espárragos, también tiene un impacto porque la fibra también es alimento para estas bacterias. Puedes incorporar también probióticos, los que a mí más me gustan son los probióticos a base de tierra porque estos vienen en forma de esporas. Esporas es una capa protectora y tu cuerpo tiene todos los mecanismos necesarios para protegerte de bacterias que tengas en una comida. O sea, que tú tienes los ácidos del estómago, matan bacterias, la bilis también. Entonces, estas esporas sobreviven con esta capa protectora, sobreviven todo el tracto gastrointestinal y cuando llega el intestino, ¡pum!, comienzan a hacer tu trabajo. Es como un policía que pone todo en orden, ¿ok? Entonces, consumir probióticos, también inclusive consumir alimentos que sean fermentados, salir también a la tierra, a la naturaleza y llenarse de esa tierra que está llena de esas esporas, de esos probióticos a base de tierra, vienen de allí, que son bacterias que tienen millones y millones y millones de años en el planeta Tierra y bueno, están allí para tener esa sinergia con nuestro cuerpo humano y ayudarnos a estar saludable. Entonces, es eso, variedad, ayunos, polifenoles, contacto con la tierra, con la naturaleza. Si tienes mascota, perro, gato, también te ayudan a tener una mayor diversidad de bacterias. Abrir las ventanas de tu casa para que entren las bacterias del ambiente. Tener más contacto también con más personas hace que tengas mayor diversidad de bacterias. Entonces, bueno, todas estas son las pequeñas cositas que puedes hacer. Evitar los azúcares, evitar las proteínas, los carbohidratos refinados. Y bueno, también para ayudarlas, pues deberías saber cuáles son tus intolerancias alimentarias para no seguir afectando tu intestino. Muy bien. En general, esos son algunos nuggets que... Gracias, Jennifer. Le pregunto a Juan Pablo, ¿cuál es la razón, si la sabes? Porque la verdad es que es una pregunta un poco... ¿Cuál es la razón por la que la industria de alimentación se inclina a fabricar productos con insumos como el azúcar, los carbohidratos refinados, colorantes, preservantes, que son finalmente dañinos a la salud? Ganar dinero, eso no es ningún misterio. Hace un ratito nos explicaba Paula que el azúcar es adictivo. Si yo voy a fabricar algo, yo quiero que mis consumidores lo sigan consumiendo. Sí, Eso bueno, es sumar y restar. de Eso no... hecho, los trabajos de esta investigadora, Nicola Viña, habla de que estos productos no solamente tienen grandes concentraciones de azúcar, que tú al paladar no las sientes, sino también tienen grandes cantidades de sales en generales y de grasas trans, que lo que hacen es aumentar la palatabilidad y esto lo que hace es aumentar más esos impulsos de placer. Por no hablar de aquellos que incluyen cafeína. Otros, exacto, ¿Sabe? que uno no lo siente. Entonces, ese impulso de comer más, comer más. Por eso a veces cuando uno abre o ve que abren un pote de unas papitas que vienen en unos cilindros, ¿ok? Agarras una y hasta que no llegas al fondo y sigues, llegas al fondo y dices, sientes que no te llenaste, sientes que tomaste aire. Y vuelves y abres otro de otro sabor y otro sabor. Y así entonces sale la gente con una caja de esas de 24 cilindros. Probablemente cuando empezaron a fabricar esto no sabían todo lo que se sabe hoy en día la ciencia, pero sabían que a la gente le gustaba y les importaba poco si hacía daño o no. Exacto, eso es lo que pasa, que ya lo saben. Y hoy en día saben bueno, que da mucho dinero y bueno, sí. ¿para qué cambiar de negocio si me estoy llenando de plata? Ahí entra la educación. Es así. Esta pregunta también la hacen para Juan Pablo. ¿Qué tipo de ejercicios físicos recomiendas para personas que tienen sobrepeso? Ok, yo les diría que empiecen por caminar de manera muy gradual, ¿ok? Y muchas veces les digo a mis pacientes, los beneficios del ejercicio se van a ver o van a empezar a ocurrir mucho antes que cambie el peso, hablando del paradigma del peso. Y siempre lo comparo, oye, pero caminar 15 minutos. Sí,
Y yo siempre lo comparo como cuando aprendimos a leer y nos enseñaron las vocales. Hoy en día, de los que estamos aquí, ¿qué haríamos solo con las 5 vocales? Probablemente no haríamos mucho, pero era el comienzo para aprender a leer. Luego nos enseñaron las consonantes, las aprendimos, bueno, y hoy terminamos graduándonos en la universidad, pero empezamos por las vocales. Caminar al menos 5 días a la semana. Y yo a mis pacientes que son sedentarios no les pongo ni duración ni velocidad. Digo, vamos a empezar por el número de días para crear el hábito. Enfóquese en caminar al menos 5 días y al menos 2 días de trabajo de fuerza, porque es necesario que las personas con sobrepeso muchas veces no tienen la fuerza para correr. Tampoco tenemos que correr. Si te quieres quedar caminando, perfecto. Probablemente luego se habrá que ajustar el tiempo y la velocidad y medir variables más objetivas como la frecuencia cardíaca. Pero con que arranque a caminar ya es suficiente. Ya van a haber cambios positivos desde el punto de vista metabólico, aun cuando el peso no, porque la verdad es que la capacidad de trabajo es limitada, como para Así quemar es. una gran cantidad de grasa y se note. Pero ya está empezando a aprenderse las vocales. Ya luego le enseñamos las consonantes y ya van a saber leer en un año. Ya caminando se crean adaptaciones metabólicas que es mejor que seguir sentado. Y ellos lo sienten muchas veces. Sí. Muchas veces lo sienten. Sí, que respiran mejor, por ejemplo. Sin saber por qué, pero se sienten mejor. Así es. ¿Qué opinan de alimentos como el tempeh, tofu y la alimentación vegana? ¿Quién quiere responder? Usted le dejó Al aire. al aire. Yo no quiero responder. ¿Quién ¿Tú quiere no? responder? Jennifer, ¿te quieres responder? Jennifer. A ver. Te la Tempeh, No, Juan Pablo, Juan Pablo, que... Ok, yo cuando la persona me dice que son Mira, veganos, yo una de las cosas que le pregunto es ¿por qué eres vegano? Si tú crees que vas a ser más sano solo comiendo vegetales, no es verdad. O sea, tú puedes ser perfectamente sano consumiendo cualquier tipo de alimento. Y si quieres ser vegano estricto, más bien tienes que tener cuidado con algunos nutrientes. Por ejemplo, la B12, a juro, te la vas a tener que... O sea, quieres ser muy natural, pero te vas a tener que poner un nutriente en forma de pastillo, de inyección, ¿sabes? Entonces, a veces no es fácil ser vegano y alimentarse bien si no tienes una asesoría. Sí. Bueno, yo que trabajo con atletas, a veces los volúmenes de comida es una cosa importante. Una paciente me decía, pero ¿tú crees que yo soy turpial que me mandas tanta fruta? Y digo, bueno, de alguna manera tenemos que cubrir tus necesidades de carbohidratos y comiendo cosas con una densidad calórica tan baja, te echo un cuento, el volumen que tenía que comer esa muchacha, que iba a Sí, recorrer como o sea, 60 kilómetros por los Andes. La decisión de ser vegano, perfecto, yo la aplaudo, pero entonces hay que equilibrar. Este tipo de productos es muy bueno porque tiene un aporte, comparándolo quizás con otros alimentos, un poco más alto de proteína, ¿ok? Por lo menos el tempeh creo que es un producto fermentado, si mal no me equivoco, entonces eso también es importante para lo que es la microbiota intestinal, pero hay que hacer, por supuesto, cálculo. O sea, por lo menos cuando una persona llega y me dice, no, yo no como proteínas para estar más sana, que lo dice Juan Pablo, le digo, ajá, pero ¿cómo por qué? O sea, realmente es saber la razón real y también después explicarle que hay que hacer combinaciones para lograr obtener proteínas de buena calidad, porque sí se puede. ¿Ok? El asunto está en tener la asesoría para entonces hacer estas combinaciones, incluir estos alimentos que están mencionando, también son válidos. Pero es como que dice, bueno, vamos a sentarnos, vamos a asesorarnos, y si yo quiero esta alimentación para mi vida, bueno, chévere. O sea, ¿Tú qué opinas, Jennifer? mira, yo he visto que en mi consulta muchos de los pacientes veganos tienden a caer muy enfermos y hospitalizados. O sea, no sé, siempre lo he notado en mi consulta. Lo otro que también veo es que hay muchas personas que se van a una dieta específica, vegano, o la dieta keto, o cualquiera de estas dietas, pero llenan su plato de puros alimentos procesados y cargados de azúcares. Ok, no estás comiendo proteínas, pero te estás llenando de otros alimentos que alteran aún más el equilibrio.
de tu cuerpo, de la célula y de la microbiota intestinal. Entonces, es como dice Paula, o sea, hay que ver bien que cumplas y que tengas todos los aminoácidos que tu cuerpo necesita y incorporarlas. La B12, y no necesariamente la B12 como en forma de cianocobalamina, porque hay personas que tienen problemas de metilación y esa vitamina no la van a utilizar bien. Entonces tienen que usarla de la forma activa, en la forma de metilcobalamina. Entonces, o sea, hay que cuidarse muy bien qué es lo que estás haciendo y que eso cumpla con todo lo que tu cuerpo necesita. Y tal como he dicho, hay personas que se van a una dieta o a la otra y no saben si tienen ciertas sensibilidades alimentarias y que están creándole inclusive aún más daño a su cuerpo. Tengo pacientes, o sea, tengo pacientes críticos, pacientes con autismo que tienen un intestino con una disbiosis intestinal que no le puedes poner cualquier dieta, cada persona es diferente. Entonces hay personas que se van a la dieta vegana y tienen una inmensa resistencia a la insulina. Entonces tienen sobrepeso, comienzan a ganar peso. Entonces hay que ver primero tu bioquímica y en base a eso ver a qué tipo de alimentación puedes llevar. Ese es mi punto de vista. Preguntan por acá. Ya vaya, nunca aclaramos lo que era vegano. A lo mejor no todos quienes están reunidos Bueno, saben lo que es. es importante aclarar lo que es una persona vegana, que es una persona vegana. Juan Pablo. Una persona vegana es que solo consume vegetales, no consume ningún alimento de origen animal. Hay quienes son vegetarianos y consumen productos lácteos, como puede ser el yogur, la leche o el queso. Hay algunos quienes incluyen también los huevos y estos tienen menos problemas que los que comen exclusivamente vegetales. ¿Ok? Porque mi papá dice que los errores están en lo otro. Y arrancamos a hablar de los veganos y no necesariamente todos los que estamos reunidos sabemos lo que eso significa. Es así, bueno, el vegano incluso evita la miel, por ejemplo, porque la miel es un Pues de producto origen animal, claro. de origen animal. Y creo que las ropas también. Sí, entonces, o sea, es algo Es nada sumamente animal, restrictivo. nada animal en todos los aspectos. Es muy restrictivo. Y preguntan que si la miel es azúcar. Sí. Contestaste con tristeza. ¿La miel qué? No escucho. La miel es azúcar. La miel es azúcar, Jennifer. Bueno, la miel tiene fructosa, pero la miel se considera, dependiendo del tipo de miel, por lo menos está la miel de manuka, que tiene propiedades antivirales, antimicrobianas, antifúngicas, inclusive contra la cándida, que es muy, muy, muy beneficiosa. Hay otras mieles que más bien es puro azúcar, te estimulan la insulina y alimentan a las bacterias que no son las mejores. Y si tienes candidiasis, no sería bueno ese tipo de miel. Pero si usas la miel de manuka, esa tiene, bueno, unas propiedades súper potentes, súper medicinales, y esa sí la recomiendo inclusive. Es que ahí es donde hay una ambigüedad, porque efectivamente lo que dice Jennifer es así, entonces por eso digo sí, como con tristeza, porque es que la miel tiene propiedades que son beneficiosas, pero entonces vamos ahora al otro punto, consumo. No es que me voy a comer un tarro de miel. No te puedes convertir en Winnie Pooh. No vamos a hacer bueno. Entonces, y si tú tienes algún diagnóstico de resistencia a la insulina o ya tienes un diagnóstico de diabetes, entonces hay que poner una lupa así, súper cerradita, porque hay que evaluar bien si esos beneficios, la cantidad que te estás consumiendo realmente te va a ser beneficiosa o simplemente quizás por un periodo de tiempo, mientras te estabilizas, mientras cambias tus hábitos y todo esto, puede ser que sea una opción. Entonces, es así como que un territorio gris. Juan Pablo, los batidos de proteínas Útiles pero no son necesarios. necesarios, preguntan aquí. Útiles pero no necesarios. La mayoría de los batidos de proteína pueden ser sustituidos por lo que yo llamo un sándwich resuelto. ¿Qué es un sándwich resuelto? Bueno, que tenga al menos 2 rebanadas de queso y 2 de jamón, pues, para que resuelto. Todos sabemos lo que es resuelto. Puede ser una opción.
Pero lo que no quiero es que caigan en me hago un batido y con eso desayuné. No. Ni tampoco que piensen qué es lo que necesitan consumir justo antes de ir a entrenar. Tampoco. ¿Ok? Como lo digo, puede ser una opción alguna vez, uno de las personas a las que he atendido, porque yo siempre le pregunto a la gente, ¿por qué tú haces eso? Y me dijo, mira, yo tuve una tienda de suplementos y ese es divino. No se hable más, pues. Le gusta. No se hable más. Dime. Ah, no quieres a tu mamá. No son necesarios. No son necesarios. Tú puedes cubrir tus necesidades de proteína perfectamente a través de los alimentos. De hecho, la gente que entrena mucho, lo que le es difícil es cubrir las necesidades de carbohidratos, pero las proteínas las cubres muy fácilmente. Y el exceso de proteína, no tenemos una capacidad ilimitada de transformar proteína en tejidos, por no hablar solo de músculo, que es lo que le interesa mucho. Tenemos una capacidad más bien limitada y el exceso de proteína se transforma en energía que si no la utilizas entrenando, tu cuerpo sabiamente la va a almacenar en forma de grasa. ¿Oíste? Te digo sabiamente porque es la mejor manera de almacenar energía. Jennifer, tú con respecto a los batidos de proteínas, recuerdo que hiciste un post en tu cuenta, porque es que no solamente es el tema de que si es necesario o no es necesario porque podamos o no cubrirlo No con escucho muy bien, no escucho la pregunta. No escucho. tú ¿Puedes hiciste- repetir? Que no la escucho. Sí, sí. ¿Me escuchas ahora? ¿Me Sí, creo escuchas? que ahora sí. Ajá. Bueno, te decía que, a ver si nos puedes comentar un poquito brevemente, de ese post que hiciste donde aclarabas el tema de los batidos de proteínas y las sustancias o químicas que podían contener o conservantes, etcétera, que podían contener que pueden ser más bien contraproducentes porque atentan contra la salud intestinal. Me gustaría Sí, que mira, comentaras brevemente sobre eso. sí, ¿qué sucede con estas proteínas que están en el mercado? Es muy difícil, casi que súper difícil conseguir una proteína que no tenga un edulcorante artificial. Casi todas tienen acesulfame potásico, sucralosa o alguna de estos edulcorantes artificiales que pues ya se ha demostrado que crean disbiosis intestinal y permeabilidad intestinal e inflamación, etc. Entonces, la idea de una proteína, yo sí estoy a favor con los batidos de proteína, pero tiene que ser una proteína limpia, sin edulcorantes artificiales y sin tantas sustancias que tú ni siquiera las puedas nombrar, ¿ok? Y sin azúcares. Yo estoy más de acuerdo en que uses una proteína si eres una persona que tiene malos hábitos, que no sabes qué hacer y en la noche comes cualquier cosa, pues yo prefiero que usemos una proteína que sea lo más limpia posible, con muy pocos ingredientes, le agreguemos semillas de lino, semillas de linaza molida, semillas de chía y le podemos agregar el MCT oil o le podemos agregar un trozo de aguacate y ahí tenemos todos nuestros macronutrientes allí. Inclusive le podemos poner inulina en polvo o le podemos poner lechuga o si es a un niño inclusive, bueno, al niño no le vamos a poner las proteínas, lo podemos hacer las proteínas pero de semillas, de diferentes semillas, porque las semillas tienen bastante proteínas y omegas. Entonces, allí tendrías todo lo que tú necesitas y si es un niño que no come casi vegetales, le puedes poner lechuga romana y bueno, ahí le estás dando más alimentos que le van a ayudar a su sistema inmunológico a tener una mayor tolerancia oral. Es el momento perfecto para por lo menos a un niño darle alguna proteína que tenga y algunos vegetales, pues. Pero sí es eso, hay que cuidarse que no buscar proteínas que no tengan los edulcorantes artificiales y gran cantidad de ingredientes que te afecten de forma negativa. Lo más limpio posible,
y con ingredientes orgánicos, porque ya sabemos que muchos alimentos que para su cultivo, que no son orgánicos, están llenos de pesticidas, entre ellos el glifosato. Y el glifosato se ha demostrado que daña microbiota intestinal, te daña también tu mitocondrias y te daña a nivel celular. Entonces yo me voy más también para consumir cosas orgánicas, alimentos orgánicos, y si tienes alguna proteína que indique que los ingredientes que contiene son orgánicos. Gracias, Jennifer. Bueno, yo creo que todo se resume a lo mismo que hemos venido hablando y es el tema de la educación. Hay que saber, tienes que conocer, tienes que asesorarte porque, bien lo decía Juan Pablo, si nuestra alimentación está bien equilibrada, que también lo dejó colar por allí Jennifer, obviamente yo prefiero que te prepares un buen batido de proteínas que contenga esto, que contenga tal, con una proteína de calidad y que contenga además otras cosas. Prefiero eso a que comas cualquier cosa que no tiene nutrientes o que no comas, exactamente, es preferible. Pero también es cierto que si tú logras balancear tu alimentación, hacer que tu alimentación realmente responda a tus necesidades para lograr un estado de salud, pues probablemente el batido de proteínas puede estar en la alimentación, pero no como algo esencial, indispensable, completamente necesario, ¿ok? Entonces, todo se resume siempre al tema de educación. Voy a darle la palabra a una chica que nos levanta la mano acá. Ah, por aquí. ¿Quién levantó primero? Bueno, las dos. A las dos. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar directamente por las Creo que no se implicaciones- escucha. Ok, bueno, creo que no lo necesito. Pero si quiere. Quería preguntar directamente por las implicaciones de la intolerancia al gluten, ¿sí? Porque es otro tema sensible, más allá de la celiaquía, que es una enfermedad. ¿Cuáles serían las recomendaciones más significativas para los intolerantes al gluten en términos de lo que es la alimentación rutinaria, ¿no? Estamos plagados de gluten en general. ¿Y qué recomendarían ustedes frente a esa alimentación que es como tan característica? Gracias. Sí, bueno, voy a... Sí. Primero, yo lo que para saber realmente si tienes celiaquía hay que hacerte los exámenes, ¿ok? Sin embargo, hay sensibilidad al gluten. Entonces, si eres, como estamos, o sea, hay casos muy particulares, ¿ok? Hay personas que son sensibles a una cosa y otra no. Lo que yo trato, por lo menos en lo que es mis redes sociales y así en este tipo de conversatorios, es que si tú consumes un alimento y sientes acidez, distensión, dolor, incomodidad, retíralo. ¿Ok? Y ese es el lenguaje, o sea, tu cuerpo te lo dice, nosotros somos únicos, nuestra microbiota es única, o sea, son huellas dactilares, es una identidad alimentaria. Puede ser que tú tengas una morocha y a tu morocha ese producto le caiga bien, pero a ti no. ¿Ok? Igual su huella dactilar es diferente a la tuya, quizás por procesos, no sé, nacimiento, alimentación, ambientales, X, ¿ok? Entonces, si tú identificas un alimento y te cae mal, no lo comas. ¿Ok? Por supuesto, todas estas, yo siempre digo que una guía profesional, nutricional es importante, porque entonces empezamos a esto, retiro esto, retiro esto, retiro esto, retiro esto, y a veces es la combinación de alimentos puntuales en una comida lo que te cayó mal, pero entonces tú empiezas a retirar un montón de cosas y las personas después se quedan comiendo lechuga, pollo, pescado no, porque el día que lo comieron cuando estaban en la playa les salió un rash de piel, entonces el pescado. Pero entonces uno cuando indaga a veces dice, no, pero no fue el pescado, fue tal otra, pudo haber sido más bien esta otra cosa. O la manera, o la salsa que le echaron al pescado, no el pescado en sí. Entonces empiezan a hacer también retiradas muy a lo general y la gente llega desesperada con el pelo que se le cae, con erupciones, con falta en la respiración, con dolores de cabeza intensos, y siguen presentando todo esto comiendo 4 cosas al día, todos los días.
Entonces, el asesoramiento es importante. Si bien es cierto de que retiras lo que tú crees que te cayó mal, pero tienes que orientarte, además, en la casa hay contaminaciones cruzadas, ¿ok? Con la misma cuchara que yo hago esto, voy y le metí a lo otro. Entonces, puede ser también esto, y en esa desesperación de retirada, retiramos cosas que no nos tenemos que sacar. Y a veces tenemos que vigilar la cocina, los ámbitos de la cocina. Jennifer, brevemente, ¿tú quisieras agregar algo? Que sé que has tenido varios pacientes con intolerancia al gluten. Preguntan que acá, no sé si tú escuchaste la pregunta, pero preguntan que cuál sería la recomendación para las personas que son intolerantes al gluten o tienen sensibilidad al gluten. Sí, estas personas que tienen sensibilidad al gluten, pues se ha demostrado que cuando consumen el gluten, a nivel intestinal, pues se libera una sustancia que se llama sonulina y hace que se abran estos canales en el intestino y se cree este intestino permeable, ¿ok? Y entonces permiten que, como nombré anteriormente, que ciertas sustancias atraviesen el intestino y lleguen a la circulación creando inflamación. Entonces, yo lo que sugiero es, si tienes una intolerancia al gluten o una sensibilidad al gluten, primero es bueno trabajar en recuperar a nivel intestinal. Por supuesto, quitando el que te está generando esta inflamación y el que te está afectando, que es el gluten, al igual que otros que también se asemejan al gluten, que tienen una estructura muy similar al gluten, inclusive la avena tiene la avenina, que tiene una estructura muy similar a la del gluten, entonces también puede crear cierta reacción. Evitaría, bueno, por supuesto, ya sabes, eliminar todo lo que contenga gluten y la avena también, y tampoco me iría a comprar todos los alimentos que son libres de gluten, que son procesados, ¿ok? Porque esto no nos va a ayudar a nivel intestinal. Entonces, me iría más hacia una dieta natural, que es súper rica, o sea, yo tengo menús para pacientes con unas recetas maravillosas y no necesitas ese gluten. Y comes riquísimo con postres deliciosos que puedes hacer con otro tipo de harinas, puedes hacer con harina de almendras si no tienes oxalatos elevados, ese es otro tema, otro tema con los pacientes que tienen ciertas complicaciones, pero está la harina de almendras, está la harina de linaza, perdón, molida, está la harina de lupino, que también es una harina rica, riquísima en proteínas y fibra, y puedes hacer recetas maravillosas. Claro, tienes que dedicar más tiempo en la cocina, pero tu intestino, tu microbiota, te lo van a agradecer porque no vas a tener esa inflamación creada por el gluten y los alimentos que se le parezcan, sino que también vas a alimentar a tus bacterias y te vas a sentir mucho mejor. O sea, vete por lo natural, buscando recetas naturales. Yo lo que hago, por ejemplo, yo eliminé el gluten, yo no soy intolerante, pero sí notaba que cuando comía gluten o un pan que no sea de masa madre, por ejemplo, me creaba distensión abdominal y gases, dolor. Y lo eliminé, pues, y me siento súper bien. Entonces sí, por supuesto, tengo una sensibilidad al gluten. Y bueno, yo lo que hago es que los domingos agarro un tiempo, inclusive me reúno con unas amigas por Zoom y hacemos recetas, e inventamos brownies, inventamos platos deliciosos, puedes hacer espaguetis de calabacines, te compras una mandolina de vegetales y queda delicioso. También te puedes hacer unos espaguetis de calabaza, que también con la misma mandolina haces unos espaguetis deliciosos. Te puedes hacer unos panes. Puedes comer de vez en cuando pan de masa madre, hacer panes riquísimos, una combinación de harina de coco con harina de linaza que quedan súper esponjosos, súper ricos. O sea, hay muchas opciones que tienes, pero yo no me iría a comprar alimentos procesados libres de gluten, porque no son muy saludables y no te van a ayudar a sanar intestino. Gracias, Jennifer. Por aquí tenían una pregunta. No, Nos lo queda que quería poco hacer tiempo. un comentario, rescatando el tema de los mandamientos de la nutrición. Yo creo que un elemento, una clave importante también es el tema de la planificación. En la hora de la elaboración de los alimentos, es importante pues tener ya previamente los alimentos listos, ¿no? Digámoslo así, porque es más fácil tener el pollito preparado, por ejemplo, previamente preparado, la lechuguita ya lista, ¿no?
a la hora de que terminamos de una jornada laboral, llegamos a la casa muertos de hambre, es más fácil, digo, oye, ya tenemos a la mano, entonces la lechuguita, entonces la tenemos preparada con el pollo y comemos, porque si llegamos con hambre y no tenemos esa planificación durante la semana, por ejemplo, estoy hablando de todos los platos de la semana, es más fácil, yo agarro un pan y me lo como porque tengo hambre, entonces es más fácil, ¿verdad?, que tener ya previamente esto listo, ¿no? La planificación creo que es un elemento importante. Y quería hacerle una pregunta a Juan Pablo. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cuando estamos sobreentrenados? Ok. Hay una variable que es bastante objetiva. Si entrenas con regularidad, tú deberías saber cuál es tu frecuencia cardíaca en reposo. ¿Ok? Si tú entrenas, y mientras más entrenas, tu rendimiento disminuye, te levantas en la noche con sed, tu frecuencia cardíaca en reposo es mayor, ya tienes 3 numeritos de la rifa del sobreentrenamiento. ¿Ok? Tu rendimiento disminuye porque no estás, digamos, influenciando, no está disminuyendo por falta de entrenamiento, está disminuyendo por falta de descanso. ¿Y qué pasa con la mayoría de los atletas? Oye, corrí 10 kilómetros y no es suficiente. No estoy logrando lo que yo quiero. Voy a meterle 12. Que va, tampoco. Yo quiero seguir bajando esos tiempos. Le voy a meter 15 y realmente lo que necesito es descansar más. Obviamente va a ir empeorando a medida que yo incremente mis entrenamientos buscando ese anhelado rendimiento que lo que necesita es más descanso. Y es bastante común que la frecuencia cardíaca en reposo al levantarte, al abrir los ojos, te la toma y está aumentada con respecto a otros momentos de tu vida deportiva. Pues. Eso es un símbolo, digamos, bien objetivo de que estás sobreentrenada y el despertarte con sed. No puedes ni siquiera dormir la noche entera, está tu organismo dándote señales, que es un poquito lo que pasa con las intolerancias, en general con todo. Yo siempre le digo a mis pacientes, escuchen al cuerpo cuando les habla. Si yo me comí un pan, me sentí mal, él me está diciendo algo. Es mejor escucharlo, esperar que grite y tengo una reacción mucho más fea. O sea, si yo corrí 10 kilómetros y bueno, y al día siguiente ni siquiera puedo caminar para trasladarme a mi trabajo, algo me está diciendo mi cuerpo. Otra de los mandamientos de la alimentación que se me había olvidado es comer lo suficiente. Nadie debería ni subir ni bajar de peso si no es lo que se está proponiendo, sin proponérselo. Si tú empiezas a subir de peso y no sabes por qué, obviamente si me metí una parranda en un crucero, ya yo sé por qué subí de peso. Ok, obviamente si dejé de desayunar porque en la pandemia me levantaba a las 3 de la tarde, ya yo sé. Pero si no sé por qué, tengo que averiguarlo. Porque algo raro está ocurriendo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. De verdad, les agradezco muchísimo. Jennifer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paula. Gracias, Pablo. Gracias a las personas que nos acompañaron. Sabemos que seguramente quedaron muchas inquietudes porque así pasa siempre con el tema de la alimentación, siempre. Y hay temas que son tan profundos que serían el objeto de un encuentro distinto, ¿no? La nutrición deportiva, por ejemplo, es todo un mundo aparte. El tema de la microbiota ya sabemos que es bien profundo. Entonces, pues hasta aquí pudimos llegar. Les agradecemos mucho y esperamos que hayan otros encuentros de este tipo. Gracias Ojalá. por la invitación. Gracias a todos Saludos. ustedes por unirse acá. Gracias. Gracias, Jennifer.